buenos días a todos nuestros oyentes. Después de verano, volvemos con la entrevista de Perimar. Hoy tenemos con nosotros a Juanma Ortega, locutor de radio y periodista. Si nos lo permite, vamos a empezar con las preguntas. ¿Cómo fue la primera vez que se escuchó en la radio? Pues la primera vez que yo salí en la radio es porque le robé la tabla de planchar a mi madre, le puse encima unos aparatitos, puse un cable, una antena en el balcón y empecé a hacer radio para todo el vecindario. Esa fue la primera vez que hice radio y se me escuchó por la FM. De hecho, tengo el aparato por aquí, está guardado en algún cajón de por aquí. Tengo guardado el aparato, el mismo aparato que monté en los años 80 y nunca lo había enseñado hasta ahora. Voy a buscarlo, espera, perdonadme un momento, pero lo voy a buscar, si no os importa. Luego esto lo editáis porque... A ver, es que es muy interesante porque nunca lo he enseñado y debe estar por aquí en algún lado. Vaya por Dios, por ahí no aparece. Bueno, está por aquí guardado, eso que lo sepáis. Míralo. Este fue el primer aparato con el que yo aparecí en la radio. Este es un emisor de FM que lo enciendes y entonces tú metes por aquí la señal, sale por aquí la antena y entonces tú puedes empezar a emitir en la FM y solamente me escuchaban los vecinos. Este es el pequeño problema, que solamente me veían los vecinos. Luego ya más tarde ya sí empecé a hacer grabaciones para otras emisoras, primero para pequeñas emisoras de Barcelona, que es de donde yo soy, y luego ya me llamaron de los 40 para empezar en Madrid para toda España. Usted, sabemos que cuando era pequeño se montó usted mismo una emisora. ¿Cuál fue el momento en el que se dio cuenta que quería dedicarse a ello? Pues no lo tuve claro hasta muy tarde, no te creas, ¿eh? La verdad es que empecé pensando que me podía dedicar mejor a algo que diera algo de dinero, porque en las radios piratas de Barcelona en los años 80 allí, en lugar de cobrar, pagábamos por hacer radio. Entonces cuando mi madre me decía, hijo mío, ¿te podrías dedicar a algo que te diera dinero, por favor? Y no lo tuve muy claro hasta que me dieron mi primer sueldo en una pequeña emisora de Barcelona, que era 7.000 pesetas, que al cambio, pues no sé si no llega a 20 euros. Entonces, eso fue lo que mi primer sueldo en la radio, ¿no? Hola. Buenas. Hola. ¿Puedes? Ahí vas. Fenomenal. Ahí lo tienes. Está dando una risa. No pasa nada, tío. Pues nos reímos, ¿eh? La vida es sonrisa. La vida es reírse. Vale, empezamos. Claro, hombre. Usted ha trabajado en numerosos espacios de la radio durante los años 90. ¿Cuáles han sido los cambios que más se han notado con el paso de los años? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿Tienes media hora? Sí, efectivamente. Yo entré en 40 antes de la gran transformación digital, incluso antes de que se formaran las grandes cadenas. Antiguamente, por ejemplo, en el caso de los 40 o en el caso de cualquier emisora, cada provincia, cada ciudad, mejor dicho, tenía, o cada centro, cada lugar de España, tenía su propia emisión, sus propios disc jockeys, su propio estilo, su propia forma de hacer la radio, y por eso teníamos una convención anual en la que toda la gente de toda España llegaba, se sentaba en las bases de lo que debía ser y luego cada uno volvía pues a Bilbao, a Valencia, a León o donde fuera, ¿no? Entonces, la llegada de la transmisión vía satélite, que se empezó a realizar en los años 90, permitió que se emitiera desde Madrid para toda España. Y entonces, claro, nos llamaron a algunas de las personas que estábamos en diversos puntos de España para que fuéramos los protagonistas de este gran cambio de la cadena. A partir de aquí, efectivamente, ya luego llegó Internet, con el consecuente cambio de que en lugar de ser una emisora de radio, éramos un proveedor de contenidos que emitía ya no solamente para la radio, sino para TDT, incluso para la televisión. Sabes que en la televisión hay unos canales de audio y se escucha la radio también, como por internet, como por la web, como por podcast recientemente, etcétera, etcétera. Entonces se cambió esa filosofía. Entonces efectivamente yo he vivido toda la transformación desde que eran emisoras locales como Reinos de Taifas, cada uno hacía un poco lo que quería, a vivir esa centralización masiva que encima Internet nos trae, ¿no?
Ahora con internet se han multiplicado los canales de comunicación. ¿Cómo afecta este fenómeno la radio? Me parece muy curioso que siempre que digo algo luego viene la pregunta de eso. Es curioso que a todos diga, os tenéis la capacidad de ver el futuro. ¡Algoritmo! ¡Es el algoritmo! Sí, efectivamente ha transformado completamente las emisoras. Las emisoras antes eran emisoras de radio y ahora tienen que ser productoras. Porque se ha limitado su papel, que no es poco, a ser productores de contenido. Entonces ya desaparece el concepto de emisora y se convierte en, igual que lo que es radio se convierte en audio, lo que antes era una emisora ahora se convierte en una productora. Entonces la transformación de una emisora con sus jefes, sus estudios, su gran cantidad de personal y tal, a lo que es una productora, que es algo mucho más ágil y que se mueve con mucha más versatilidad, es lo que están ahora las radios y con grandes problemas económicos para afrontar eso. O sea, es un cambio importante. Ha recibido numerosos premios. Atenea de Oro al mejor programa en 2002, Atenea de Oro al mejor presentador y premio Ondas a la innovación radiofónica en 2004 y el premio a mejor voz publicitaria en 2010. ¿Qué has sentido al recibir todos estos premios y qué programa ha sido con el que más has disfrutado? Pues aquí están los premios. Mira, te voy a dejar el Ondas para que lo vean todos los... este es el de verdad. O sea, este no es el que luego te dan. Este es el que te dan en el escenario, que yo no lo solté. Es un ficticio de madera que no pesa, porque antiguamente los daban los premios Ondas. Cógelo, sin miedo, sí. Ahí está. ¡Premio Ondas! Por esta transmisión. Muy bien. Te dan el ficticio para que no digas, uy, ¿cuánto pesa? Porque todo el mundo decía, ¿cuánto pesa? Hasta que al final hicieron ficticios de madera. Y entonces Gemma Nierga me lo dio y yo me lo llevé y me dijeron, devuélvelo. Digo, no. Y me lo llevé a mi casa y el otro se quedó en los 40. Pensé que era más propio que lo tuvieran los 40 y mis compañeros que siguen haciendo aquel programa que se llama Anda Ya. El que más he disfrutado, pues mira, no te lo vas a creer, pero no es el que más éxito ha tenido. Yo he estado haciendo Anda Ya durante 8 años, he estado haciendo Carrusel Deportivo, que es el programa más importante de la radio deportiva en España desde hace 50 o 60 años, pero realmente el programa que yo más he disfrutado en mi vida son los programas de noche que yo hacía en la década de los 90. La década de los 90, que todavía podíamos crear, que no estábamos tan condicionados por la data, por los datos, teníamos un campo libre para a las 2 de la mañana hacer locuras en la radio. Allí de verdad yo he disfrutado más a las 2 de la mañana que a las 8 de la mañana. Sí, es decir, eso es mucho. Y no teníamos mucha audiencia, pero era tan bonito crear comunidad, ya en los años 90, que ahora todo el mundo busca crear comunidad. Nosotros teníamos una comunidad de nocturnos, de noctámbulos, que uno trabajaba de seguridad, el otro pasaba la noche en vela y tal, y teníamos unas comunicaciones y unas llamadas con ellos y un ambiente maravilloso de madrugada. Pues esa fue la época que más disfruté en mi vida, fíjate. Sí, qué guay. ¿De verdad? En 2007 puso en marcha su productora Estudios Quinto Nivel. ¿Cómo surge su creación y qué tipo de contenidos se realizan? Pues estamos aquí. Estamos precisamente en la sede central de Estudios Quinto Nivel, en el estudio central de Estudios Quinto Nivel. Tenemos otros estudios en la calle San Bernardo de Madrid y en Carabanchel también, pero aquí en Castellana, en Torre Europa, tenemos este otro estudio, que es donde estamos haciendo esta grabación. Estudios Quinto Nivel nace de la necesidad precisamente mía de crear. Yo necesito crear cosas diferentes, buscar otra... Se había terminado mi época en Anda Ya, en el año 2006, y yo pensaba que uno de los caminos que podía tomar en mi vida era precisamente el crear contenidos, el enfrentarme a la aventura de tener una creatividad, y sobre todo, fíjate, una cosa que entonces se conocía muy poco, que se llamaba podcast. Pero mi primer podcast es del año 2006, hace ya 15 años de eso. Entonces yo dije, voy a montar una productora para ver si hacemos podcast. Y claro, yo me acuerdo que una de las primeras cosas que hicimos para la Fundación Telefónica fue ir por la calle preguntando qué era un podcast. Nos acabaron mandando a una farmacia y el farmacéutico dijo que ese medicamento no lo tenía. Esto está grabado en vídeo. Y de verdad lo hicimos. Y ahora ha cambiado todo y la gente ya conoce mucho más lo que es el podcast. Durante el tiempo estuvo trabajando como responsable de una tienda familiar de souvenirs. Si tuviera que destacar algo que aprendió allí y que actualmente les iba a subir el laboral, ¿qué sería? Pues mira, idiomas. Cuando tienes una tienda de souvenirs, o sabes idiomas o no vendes. Esto es así.
Entonces mi familia hay que decir que es una expertísima en idiomas y jamás, mi madre jamás dio, paz descanse mi madre que murió hace ya 20 años, pero ella nunca dio un curso de idiomas y sin embargo se entendía perfectamente con todas las nacionalidades que venían allí. Entonces yo de pequeño ya vendíamos postales y recuerdo que venían los, sobre todo italianos, con muchísimas postales, y yo contaba las postales y daba los precios, y me acuerdo que iban a 15 pesetas, y me hacía mucha gracia como se dice en italiano. Decía 15 peseta. Franco Bolli a Tabaco, Barcelona, Franco Bolli son los sellos. Y aprendes idiomas. Entonces esa capacidad de comunicar y de expresarte la aprendí pues, junto a mi madre en esa tienda de souvenirs del Castillo de Montjuïc, que desgraciadamente han cerrado todas. Han creado un espacio para la paz, que es muy bonito de crear desde luego, pero es verdad que no tuvieron ningún tipo de miramiento con las tiendas que había en el Castillo de Montjuïc, que se las llevaron todas por delante sin miramientos, desalojaron un día y se las llevaron todas. Una tristeza, porque mi familia seguía teniendo tiendas allí, pero mira, son decisiones que toman las altas esferas sin consultar. En Talismán trabajamos de diferentes maneras la comunicación, ya sea en atención al cliente, en nuestras prácticas laborales o en radio. Como ahora, ¿cuáles son los trucos? ¿Cuáles son los 3 trucos más importantes que debemos tener en cuenta? Mira, pues el primero de todos es tener en cuenta que cuando tú estás locutando eres solamente voz y cerebro, voz y cabeza. Sois estas dos cosas. Tú ahora cuando estás locutando, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante, sabiendo eso, ir con la mente muy fresca y muy concentrado. No permitir que ningún pensamiento te distraiga. Yo recuerdo que me ha pasado 2 veces ya de tener apagones en mitad de un programa. Lo que dice la monitora siempre. ¿Verdad? Concentración, efectivamente, pues eso es. Entonces, claro. Entonces, yo recuerdo estar en Cadena Ser un día y de pronto un apagón, porque había unas obras y tal, y de pronto estábamos, yo estaba precisamente hablando de un cliente, de una campaña, estábamos leyendo el texto y de pronto, ¡pum!, se fue la luz. Y tuve que terminar esa mención publicitaria aportando de mi cosecha propia el resto de lo que me quedaba por decir. Y no, nadie notó nada en antena. Luego ya el director del programa, que era Carlos Francino en ese momento, ya dijo, bueno, se nos acaba de ir la luz, muy bien, pero realmente tuvimos este tipo de cosas. Esto ocurre en la radio, o de pronto pasa algo, Dios no quiera que vuelva a ocurrir, los atentados que hemos sufrido en directo, que de pronto estás haciendo un programa de humor y te dicen que ha ocurrido una desgracia y tienes que cambiar rápidamente. O sea, la concentración ha de ser muy importante, primero, para poder hacer tuyo el texto, que es muy importante leértelo antes y tenerlo muy interiorizado y poderlo casi contar. Y segundo, para cualquier cosa que pueda ocurrir o unas circunstancias que te pueden llegar a ser superiores a ti, ¿no? Tener esa concentración. Yo con esto... Y luego cuidar la voz. Eso es muy importante. Te sorprendería la cantidad de locutores que no se cuidan la voz. La voz es un violín. Son 2 cuerdas que vibran cuando pasa el aire. El aire atraviesa esas cuerdas y vibra. Y la gente, ese violín lo tiene descuidado, o lo machaca los fines de semana, o grita para todo, o utiliza el esfuerzo vocal que se llama, los músculos aquí para decir ¡oye! ¡Que no sé qué! Todo esto rasca las cuerdas y las irrita. Entonces, sin embargo, hay muy pocos locutores que de pronto, pues primero aprendan respiración, por ejemplo, para decir ¡gol en las gaunas! Esto tienes que tener una formación para poder proyectar, que no es complicado, que esto te digo yo que miles de personas que lo pueden hacer. Pero efectivamente te implica aprender a manejar el diafragma. Y luego, en lugar de gritar así, saber hablar muy alto así sin necesidad de forzar. Igual que Raquel. Sí, Raquel también. Siempre lo hace, macho. Pues aprende de ella. Digo, baja el volumen y me dice, no, es que tengo esa, me dice que esa es mi voz. Es tu proyección, ¿no? Pues lo importante es que lo haga con cuidado, porque si proyecta si no proyecta y habla muy fuerte, es posible que acabe teniendo una lesión de cuerdas. Yo la he padecido, por eso hablo con propiedad. Muy bien, adelante pues. La discapacidad intelectual sigue teniendo un gran muro por delante para conseguir la inclusión social y laboral. Usted que es un experto en comunicación, ¿qué consejo nos daría para llegar a más gente?
Pues estaría muy bien empezar a generar contenido a través de con las personas con discapacidad intelectual o con capacidades diferentes, me gusta a mí decir. Porque de esa manera las personas que están al otro lado de la radio no lo van a ver como raro. O sea, aquí es una cuestión de empezar a generar contenido, que las personas lo incluyan como algo natural y normal y que quién sabe si el día de mañana podemos escuchar por fin un informativo dado por una persona que tiene una capacidad diferente. Esto es cuestión de acostumbrarse. Entiendo que actualmente las emisoras, sobre todo las privadas, creo que ahí el ente público puede hacer mucho, porque a fin de cuentas ellos no dependen de la publicidad, sino que están pagados por todos los españoles, incluyendo los familiares de los que tienen capacidades diferentes y los que tienen capacidades diferentes. Por lo tanto, yo creo que Radio Nacional debería ser la primera que acostumbrase los oídos de las personas que están al otro lado de la radio a escuchar otra manera diferente de decir las cosas. Yo te puedo asegurar que me han entrevistado muchísimas veces mucho peor que tú. Y esta entrevista está siendo estupenda. O sea que no hay ningún tipo de problema. Lo único es que se tienen que acostumbrar las personas a escucharlo de otra manera. Y ya está. Señor Ortega, muchas gracias por habernos atendido. No hay una cosa que no te perdono, que me llames de usted y de señor Ortega. Por lo demás, muy bien. Le invitamos a que nos visite nuestro vivero en San Martín de Valdeiglesias, donde le daremos para que le deguste unos ricos retorcidos, los dulces típicos de nuestro pueblo, acompañado de un buen vino de la localidad. Pues esto no te creas que va a caer en saco roto. O sea, a ver si te crees que te digas, sí, venga, hasta luego. No, yo voy. Sí que lo pone aquí. No, es que si lo pone ahí, me voy a llevar la hoja y me la firmas. Hombre. Muchas gracias, Juan.